Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a que escuches esta explicación. Hoy es día viernes 20 de octubre de 2023, es la semana 28 del tiempo ordinario. La primera lectura es de la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 4, del 1 al 8. Hermanos, ¿qué diremos de Abraham, padre de nuestra raza? Si Abraham hubiera obtenido la justificación por sus obras, tendría de qué estar orgulloso, pero no delante de Dios. En efecto, ¿qué dice la Escritura? Abraham le creyó a Dios y eso le valió la justificación. Al que gracias a su trabajo tiene obras, no se le da su paga como un regalo, sino como algo que se le debe. En cambio, al que no tiene obras, pero cree en aquel que justifica al pecador, su fe le vale la justificación. En este sentido, también David proclama dichoso al hombre a quien Dios tiene por justo, independientemente de las obras. Dichosos aquellos cuyas maldades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido sepultados. Dichoso el hombre a quien el Señor no le toma en cuenta su pecado. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La lectura del Evangelio es de Lucas, capítulo 12, del 1 al 7. En aquel tiempo la multitud rodeaba a Jesús en tan gran número que se atropellaban unos y otros. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de la hipocresía, porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a conocerse. Por eso todo lo que ustedes hayan dicho en la oscuridad se dirá a plena luz, y lo que hayan dicho en voz baja y en privado se proclamará desde las azoteas. Yo les digo a ustedes, amigos míos, no teman a aquellos que matan el cuerpo y después ya no pueden hacer nada. Les voy a decir a quién han de temer. Teman a aquel que después de darle de muerte los pueda arrojar a un lugar de castigo. Se lo repito, a él sí tienen que temerle. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 monedas? Sin embargo, ni de uno solo de ellos se olvida Dios. Y por lo que ustedes tocan, todos los cabellos de su cabeza están contados. No teman pues, porque ustedes valen mucho más que todos los pajarillos. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura, que es de Pablo, Saulo Pablo, recordemos que era Saulo Pablo, tenía la nacionalidad romana, pero era judío, era descendiente de fariseos, Pablo, y escribe 13 cartas. Una de esas cartas es para Roma, para todos los romanos que ya se habían convertido al cristianismo. Recuerden que Pablo pues, era perseguidor de los primeros cristianos. No nos menciona que les haya hecho daño, sino era un informante. Y mandaba a traer a la guardia del Sanedrín y los arrestaban a los cristianos, y entonces los llevaban y ahí sí los martirizaban, y pues muchas veces hasta los mataban. Y eso que no tenían autoridad para matar a la gente, imagínense. Bueno, Pablo se convierte porque nuestro Señor Jesucristo se le aparece en el camino, lo deja ciego 3 días y después le manda a un profeta que le devuelva la vista. Bueno, aquí vemos que dice la carta de Romanos 4 del 1 al 8, Pablo, que les dice: ¿qué diremos de Abraham, padre de nuestra raza? Pues está hablando está hablándole a los romanos, pero está hablando de su raza, ¿no? ¿Qué pueden decir de Abraham, de nuestra raza? Si Abraham hubiera obtenido la justificación por sus obras, tendría de qué estar orgulloso, pero no delante de Dios. Sí, porque vemos que la obra más grande que hizo Abraham fue obedecer a nuestro Padre Dios cuando le pidió que sacrificara a su hijo. Esa es la obra más grande que pudo haber hecho. Pero lo más importante que nos menciona aquí Pablo es que en efecto, ¿qué dice la Escritura? Abraham le creyó a Dios y eso le valió la justificación. O sea, cuando Dios le dice vas a tener una descendencia muy grande y no podía tener hijos, pues él le creía a Dios. Dice, pues no sé, dijo Dios, pues yo no. Y llegó a los 100 años y pues no tenía descendencia, ¿no? Con su esposa Sara. Recuerden que primero tuvo a su hijo Ismael con la concubina, con la sirvienta de Sara, que era una egipcia, se llamaba Agar. Pero no tenía descendencia de su mujer, pero pues, si Dios le había dicho que iba a tener descendencia, pues, y que era incontable su descendencia, no podía contar ni las estrellas del cielo, pues no podía contar su descendencia que iba a tener. Y bueno, pues le creyó. Cuando tiene a su hijo y Dios le dice que lo sacrifique, que sea el sacrificio,
no le dice que no, ni tampoco dice, bueno, pues si ya estoy viejo y tú me dices que voy a tener una descendencia y quieres que sacrifique a mi único hijo, pues entonces ¿de dónde va a venir la descendencia? Pues él le creyó y todo eso fue una justificación. La actitud ya es una obra, el comportamiento ya es una obra delante de Dios porque estás cumpliendo, estás obedeciendo a Dios y eso ya es una gran obra. Dice aquí, al que gracias a su trabajo tiene obras, no se le da paga como un regalo, sino como algo que se le debe. Entonces, si ustedes hacen obras de caridad, que es lo que hoy en día tenemos que hacer con los dones del Espíritu Santo, ese es nuestro trabajo. Recuerden que vivimos la época del Espíritu Santo. Si nosotros hacemos obras de caridad al prójimo, pues Dios no nos va a regalar el reino de Dios, sino nos corresponde una paga. Así lo dice Saulo Pablo. ¿Sí? En realidad nosotros debemos de cumplir con nuestro trabajo, no porque se nos vaya a dar algo, sino porque es un trabajo que Dios nos ha destinado a cabo de nosotros. Sí, es una obligación, hermanos, que debemos que realizar. Ese es un trabajo. Estamos aquí para eso. El Señor nos ha regalado un cuerpo, una máquina biológica que pues dura 120 años aproximadamente. Pero muchas veces nosotros pues le damos muerte antes porque lo maltratamos o porque ya genéticamente traemos un mal enfermizo en nuestra sangre, en nuestra genética, ¿no? Entonces nos vamos antes, podemos morirnos mucho antes, ¿no? 10, 20, 30, a los 40, 50 años, ¿no? Y hay gente que a los 70, 80 años se muere, ¿no? Pero pues nuestra marca son 120, o sea que échenle ganas, cuiden a su máquina biológica, pero lo importante es que se pongan a trabajar y que tengan obras. Pero como dice Saulo Pablo, no es un regalo que nos van a dar, ni tampoco yo diría que es una paga, sino es una obligación, porque para eso venimos, a conocer, amar y servir a Dios, y ayudar a los demás, sirviéndole, así servimos a Dios, ayudando a los demás. Dice, en cambio el que no tiene obras, pero cree en aquel que justifica el pecado, su fe le vale la justificación. Sí, porque hay gente que a lo mejor no tiene obras, y voy a hablar de gente como por ejemplo la gente que está enferma, la gente que pasa muchos años enclaustrada con una enfermedad y pues no puede hacer obras. Pero el creer en Dios, el tener fe en Dios, eso le justifica. Porque si tú no puedes hacer obras, porque hay gente que no puede, ¿no? O sea, definitivamente, ¿no? O ya la gente anciana, ¿no? Que no puede, no lo hizo de joven y ahora de grande pues lo quisiera hacer, pero ya no puede. Pero Dios sabe si verdaderamente tienes deseos, si verdaderamente tú crees en Dios, si verdaderamente lo amas, si verdaderamente estás luchando por hacer obras y cumplir con tu trabajo. Dios lo sabe. A Él no le puedes mentir, le podrás mentir a cualquiera, pero a Él no le puedes mentir. Entonces, pues, Él se da cuenta verdaderamente si tú estás queriendo hacer las cosas, si tú verdaderamente no puedes porque estás enfermo o porque estás anciano y ya te has arrepentido y ya debiste haberlo hecho de juventud, pero bueno, pues ya de anciano podrás hacer pocas obras, no en grande escala, ¿no? Pero bueno, Dios lo sabe. Y aquí dice, su fe le vale la justificación. Dice, en ese sentido, nos menciona un ejemplo, Saulo Pablo. Recuerden que Pablo pues era descendiente de fariseo, entonces conocía perfectamente el Tanaj. El Tanaj son los 24 libros que tiene el Antiguo Testamento, que nosotros así le decimos Antiguo Testamento, pero en realidad es la Sagrada Escritura para los judíos. 24 libros, es el Tanaj. Dentro de ese Tanaj, bueno, pues está el libro de la Torah, que contiene los 5 libros, los primeros 5 libros de la Sagrada Escritura. Nosotros le decimos Pentateuco, ellos le dicen la Torah. Bueno, por eso él pone muchos ejemplos de las Sagradas Escrituras o del Antiguo Testamento, que así le decimos nosotros. Y nos pone aquí un ejemplo que también David proclama: dichoso al hombre quien Dios tiene por justo. ¿Sí? Independientemente de las obras, dice, independientemente de las obras, si Dios lo tiene como justo, pues es dichoso. ¿Y qué es que Dios lo tenga como justo? Es una persona, como les acabo de mencionar, que cree en Dios, tiene fe en Dios, ama a Dios y que se le dificulta llevar a cabo su trabajo, ¿no? Tiene limitantes, ¿sí? Pero ya el hecho de estar enfermo y creer en Dios, el hecho de estar inválido y ofrecerle a Dios su invalidez y no recibirlo como un castigo y no tenerlo como un pesar en su vida, eso es un ejemplo para la demás gente, para que también tenga la gente ese amor a Dios y esa fe en Dios y esa paciencia de su enfermedad. Entonces ya es una obra. Bueno,
Dichosos aquellos cuyas maldades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido sepultados. Así dice la Escritura, así dice Saulo Pablo, que esas personas son dichosas. Y bueno, pues todos nosotros somos dichosos porque ya murió nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados, presentes, pasados y futuros. Es un fenómeno, por decirlo así, pero en realidad lo podemos mencionar como un misterio, ¿no? Es algo incomprensible para nosotros el que haya llegado a nuestro Señor Jesucristo y haya tenido que morir para podernos salvar. Es algo que pues lo mencionamos, lo conocemos, lo sabemos, pero si nos lo analizamos, decimos, pues que tenía que venir nuestro Señor Jesucristo y teníamos que matarlo para que pudiéramos ser salvos nosotros. No hubiera sido posible que él muriera sin necesidad que lo asesináramos, el ser humano, porque al final de cuentas pues el ser humano fue quien lo asesinó. ¿Sí? Hubiera sido mejor que nuestro Señor Jesucristo nos evangelizara, nos dejara su doctrina y lo siguiéramos y muriera él pues a la edad que la máquina biológica concluye, ¿no? Los 120 años. Aunque recuerden que por ahí hay unas historietas de que Jesucristo vivió 120 años. Unos dicen que se fue allá a la India, ¿no? A Cachemira, y que ahí vivió con su mujer, ¿no? Y que tuvo hijos, y que los descendientes de Jesucristo viven ahora en Francia. Así dicen, ¿eh? O sea, es una historieta, ¿no? Pero pues sí, entonces no murió en la cruz o qué? Entonces no existe la resurrección. Entonces, después de la resurrección, 50 días no llegó el Espíritu Santo. Pues así dicen las Escrituras. Entonces yo no sé por qué inventan cosas. ¿Sí? Y pues dicen que murió a los 120 años, porque era el tope para poder vivir, ¿no? Pero no lo dicen las Escrituras, eso lo dice pues la historia de los hindúes, ¿no? Sí, la historia de los que están en Cachemira, ¿no? Y que su mujer fue María, la que vivía en Magdala, ¿no? La que vulgarmente le decimos Magdalena, ¿no? Así dicen las historietas, ¿no? Pero nada de eso está en las Sagradas Escrituras y pues afortunadamente nosotros pues debemos de creer y analizar las Sagradas Escrituras nada más. Sí, porque ya todas las historietas y todos los inventos que la gente cuenta, pues no le podemos hacer caso, ¿no? Porque tergiversan y nos desvían del conocimiento, aunque eso es lo de menos. Pero lo importante es saber que nuestro Señor Jesucristo murió. Y bueno, como les vuelvo a reiterar, ¿no? Pues es algo misterioso, no es un misterio, ¿no? De que el Señor así lo planeó, no quiso planearlo de otra manera. A lo mejor, como yo les estoy diciendo, yo estoy pensando como hombre y no como Dios, al decir que hubiera sido formidable que nuestro Señor Jesucristo verdaderamente muriera a los 120 años y que todo ese tiempo estuviera adoctrinándonos y que hubiera dejado más y más y más trabajadores para la mies, más sacerdotes o presbíteros o pastores, y que nos llevara el conocimiento a mucha gente, ¿no? Y que pues esa era una forma que yo diría pues hubiera estado formidable, ¿no? Pero no, tenía que morir porque de esa manera vence la muerte, o sea, es lo importante, ¿eh? De esa manera vence la muerte nuestro Señor Jesucristo y nos demuestra que hay resurrección. Y nos dice que todo aquel que muere en Cristo resucita en Cristo, ¿sí? A una vida. Por eso decimos, y espero la vida del mundo futuro. Amén. Así lo decimos en una información o en un credo, en el acto de fe que le decimos nosotros. Bueno, nos menciona aquí entonces Saulo Pablo, hablando de David, que dichoso el hombre a que Dios tiene por justo, independientemente de sus obras. Dichoso aquellos cuyas maldades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido sepultados. O sea, dichoso todo ese tipo de personas. Así como nosotros, pues ya murió nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados. Y dice, dichoso el hombre a quien el Señor no le toma en cuenta su pecado. Sí, porque todos somos pecadores, ¿eh? Todos hermanos, todos. Sí, el Papa Francisco también, todos los obispos, los sacerdotes, los pastores, aunque sean muy buena onda, ¿no? Sí, todos tienen pecado, todos tenemos pecado, todos tenemos pecados y tenemos errores. ¿Qué es un pecado? Un pecado es la ausencia de Dios en el acto que haces, que no está dentro de lo que Dios te dice que hagas. Está contrario a lo que Dios dice que hagas. Ese es pecado, la ausencia de Dios. Y un error son equivocaciones que tienes por ignorancia, por falta de preparación,
por falta de conocimiento a la palabra de Dios y no ejecutas bien la doctrina. Recordemos algunos errores que tuvieron, por ejemplo, Santiago el Mayor y Juan, que le dijeron a nuestro Señor Jesucristo: no nos dejaron entrar para que durmiéramos en Samaria, ya que vamos a Jerusalén. Y dijeron que no, como vamos a Jerusalén, que no quieren hospedarnos en su pueblo, en Samaria, ¿no? Y su error fue decirle a nuestro Señor Jesucristo: ¿quieres que bajemos fuego del cielo y destruyamos esa ciudad? Ese es un error, no es un pecado de ellos, es un error. Y Jesucristo les dice: pues si no vine a matar gente, vine a salvar a la gente, tanto espiritualmente como corporalmente. Ese es un error de esos discípulos, ¿no? Otro error pues fue el de Pedro, ¿no? Cuando negó a nuestro Señor Jesucristo. Cuando le dijeron: tú andabas con ellos. No, yo no lo conozco. Sí, yo te reconozco. Tú eres uno de sus discípulos y seguidor. No, no, mujer, te estás equivocando, ¿no? Le preguntan los soldados a Pedro: ¿es cierto que tú eres? No, no, comandante, no. Entonces son errores, ¿no? No son pecados. Negó a nuestro Señor Jesucristo. Son errores, no son pecados. Lo negó por miedo, por temor a ser asesinado. Entonces vemos cómo son errores, no son pecados, ¿sí? Es como la adúltera, que la encontraron en adulterio y que le iban a apedrear, pero no iban a apedrear al fulano, nada más a la mujer, ¿verdad? Sí, o sea, son pues malas personas, ¿no? Porque deberían de llevar a los dos, ¿no? Pues el juicio es los dos. Jesucristo les dice: que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿no? Y le dijo a la mujer: pues no vuelvas a pecar, yo tampoco te juzgo. Entonces ese sí es un pecado, no es un error, es un pecado, ¿no? Entonces tenemos otros discípulos, ¿no? Felipe le pregunta a nuestro Señor Jesucristo, le dice: maestro, muéstranos al Padre. Y le dijo Jesucristo: pues me estás viendo a mí, estás viendo al Padre, es lo mismo. O sea, mínimo por las obras que estamos haciendo, por lo que estoy haciendo con el prójimo. Eso es lo que tienes que hacer tú también, ayudar al prójimo. Por eso los mandaba de dos en dos. En una ocasión, acuérdense que los mandó a 72 personas, a 72 seguidores de Jesucristo, los mandó a preparar el camino del Señor para ir a esos pueblos. Mínimo eran 36 pueblos a los que tenía que ir a visitar a nuestro Señor Jesucristo, y ya habían hecho mucha ayuda a la gente necesitada, estos discípulos, los 72, ¿no? Fue un error lo que preguntó Felipe, no era un pecado, ¿sí? Tomás le dice: maestro, no sabemos a dónde vas, ¿cómo quieres que te sigamos? ¿Sí? También es un error, no es una pregunta equivocada, ¿no? Son errores, ¿no? Entonces, así todos los discípulos tenían errores, los apóstoles de nuestro Señor, así nosotros, ¿sí? Pero también había pecados, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, Judas Iscariote se trató de ahorcar. Si se hubiera ahorcado, era un pecado, porque no puedes matar tu cuerpo, el único que te puede quitar la vida es Dios. Pero Dios no lo permitió que él muriera ahorcado, sino se rompió la rama donde puso la soga y se reventó y se cayó, y entonces murió del golpe. Así nos lo menciona Lucas en los Hechos de los Apóstoles. Lo pueden ustedes corroborar. Porque siempre se ha pensado que Judas Iscariote se fue a ahorcar y se ahorcó. Eso hubiera sido pecado. Pero tuvo el error de la desesperación Judas Iscariote, pero Dios no dejó que él cometiera pecado. Por eso le decimos a Dios: no nos dejes caer en la tentación, que nos ayude Dios. ¿Y cómo no iba a ayudar a Judas Iscariote? Pues se había estado 3 años con él, ayudando al prójimo con sus obras de Judas Iscariote. Y es el único apóstol que no lo tenemos en los altares, en la Iglesia Católica. No le tenemos ninguna veneración, ¿no? Y bueno, todos los discípulos, todos tenían sus errores, ¿no? Sí. Entonces, y tenían sus pecados también. Hoy en día pasa lo mismo, ¿no? Sí, muy claramente. Entonces, regresando a la lectura: dichoso el hombre a quien el Señor no le toma en cuenta su pecado. Entonces, pecado es la ausencia de la acción de Dios en tu vida. Y el error pues son equivocaciones por falta de conocimiento, porque tienes ignorancia, porque no tienes preparación en la doctrina de Cristo. Bueno, pasemos al Evangelio, en donde nos está mencionando exactamente Lucas capítulo 12 del 1 al 7, que había una multitud muy grande, estaba con Jesucristo, y les dice a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de la hipocresía, ¿sí? De sus líderes espirituales, cuídense. Fíjense lo que nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo.
tenemos que cuidarnos de ellos. Y si es cierto, hermanos, pues no quisiera yo estar hablando ya de tantas cosas que la institución, la Iglesia Católica, no voy a hablar de otra iglesia, nada más hablo de la Iglesia Católica, de las demás están peor. Disculpen, pero están peor. Ustedes dirán, ah, sácate que estamos peor, estamos haciendo bien las cosas. A lo mejor tú sí, pero tu institución, tu iglesia también tiene pecado y tiene errores. Porque Jesucristo no vino a dejar instituciones, vino a dejar la iglesia somos nosotros. Son líderes, ¿sí? Y date cuenta lo que hacen, ¿sí? Te embaucan, te engañan, te manipulan, ¿sí? Como los políticos, ¿sí? Que llegan a la presidencia, ¿sí? Que llegan al poder, te manipulan, ¿sí? Bueno, no quiero dar más ejemplos con respecto a los políticos, pero sí a la iglesia, ¿verdad? Aquí muy claramente dice, cuídense de ellos, porque son hipócritas. Dirán ustedes, ¿a poco sí? Sí, también tienen pecados, son seres humanos, no son santos. Yo no sé por qué le dicen al Padre Francisco, líder de la Iglesia Católica, le dicen su santidad, el Santo Padre. ¿De dónde le viene lo santo? ¿No? Pues no. El único que puede decir si es un santo es nuestro Señor, nuestro Padre Dios. ¿Eh? Entonces aquí le debemos decir el jefe de la Iglesia Católica, le debemos decir el dirigente de la Iglesia Católica, el pastor mayor de la Iglesia Católica, el Padre Francisco, sí, que se llama Bergoglio, ¿no? Sí, bueno, y argentino. Bueno, y lo hemos escuchado y lo hemos visto que tiene errores, comete errores, ¿no? Yo una vez vi que una oriental le tomó de la mano, lo jaló y él se enojó, ¿no? Dice, ¿me vas a tirar? ¿Por qué me jalas? ¿No ves que estoy enfermo? Pues sí, pues ya estás viejo y enfermo, pues jubílate, hermano. Así se jubiló Benedicto, ¿verdad? El anterior, ¿verdad? Sí, Ratzinger, pues ya no podía, pues por eso se jubiló, ¿eh? Pues también si ya no puedes, estás enfermo, pues jubílate, ¿no? Si ya no tienes paciencia y ya no soportas a la gente, pues jubílate, ¿verdad? Pero es un error, no es un pecado, es un error, ¿sí? Y así consecutivamente hemos escuchado ciertas cosas, ¿no? Que él predica que son errores. Les digo esto, critico esto cuando nosotros tenemos conocimiento de la palabra de Dios, porque mucha gente no se da cuenta de esos errores porque no conocen la palabra de Dios y la doctrina de Cristo, entonces pues no saben si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Pero ya cuando tienes conocimiento de la palabra de Dios y de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, pues te das cuenta de los errores que Él tiene, ¿no? Al igual que nosotros, igual que yo, pues yo también tengo errores. De repente aquí yo tengo errores con ustedes, ¿verdad? Me equivoco en algunas cosas, algunos nombres, algunas frases, ¿verdad? Y bueno, y mis pecados, pues no se los voy a contar, ¿verdad? Porque no voy a confesar con ustedes, ¿no? Todos tenemos pecados. No somos santos, hermanos, el único que nos va a juzgar es nuestro Padre Dios. Entonces, pues bueno. Entonces aquí nos dice muy claramente, cuídense, ¿sí? Porque miren, aquí nos menciona, porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, nada secreto que no llegue a conocerse. Pues, sí, Dios sabe todo, Él lo conoce perfectamente, no podemos ocultarnos de Él. Por eso todo lo que ustedes hayan dicho en la oscuridad se dirá en la plena luz, y lo que hayan dicho en voz baja y en privado se proclamará desde las azoteas. O sea, todo se va a dar a conocer, todo es una cosa que Dios lo sabe. No nos podemos ocultar del Señor. Y a veces hasta ni de nuestras propias personas, ¿no? Sí, de la gente, ¿no? No podemos ocultar todos los pecados de la Iglesia Católica, no los podemos ocultar. Toda la pederastía, la pedofilia, sí. Ahí tenemos a un líder, Marcel Maciel, que ya murió, nacido en Cotija, Michoacán, y que hizo una orden religiosa que son los legionarios de Cristo. Todavía existen esos señores, ¿no? Sí, hay por ahí uno que anda contando chistes por internet, ¿no? Pero, pues, en vez de que se ponga a predicar, sí, y no se puede, pues mejor debería de ser comediante, ¿no? Según él es para jalar gente, pues sí, pues jalar gente para sacarle dinero, porque ya les está diciendo que compren, que vayan, sí, y también los del Opus Dei, otra, sí. Ahora resulta que ya tienen por allá en Jerusalén hoteles, ¿verdad? Para que la gente se hospede, claro, pues les van a cobrar, sí. Ya están con que están construyendo en donde vivía María Magdalena, ¿no?
porque pues como se la están encajando mucho a nuestro Señor Jesucristo de que es su mujer y fue su novia, pues ya dicen hay que hacer un lugar para que la gente venga, ¿sí? Y nos visite y nos deje dinero, porque acuérdense que es puro negocio, muchos de ellos, ¿sí? Hoy en día se está vendiendo una medallita, ¿no? Que la misma que trae colgando en el pecho el Padre Francisco, oigan, por favor. Ah, con la bendición del Padre Francisco. Y hasta con un documento que acredita que es original, ¿no? Y hay chica mediana y grande, ¿no? Y ahí sale al fondo el padre José de Jesús Aguilar Valdés promoviendo también eso. Pues yo no sé si lo obligan, pero pues como él hizo un voto de obediencia y si la iglesia, la institución le está diciendo, tú me promueves la crucecita porque tú eres muy famoso, tienes muchos seguidores, mucha gente escucha tu misa, pues órale, éntrale. Yo no sé, pues a lo mejor lo están obligando, ¿no? A lo mejor dentro de su interior él no quisiera hacer eso, pero pues tiene que obedecer a sus jefes, ¿no? Que en este caso pues es el Padre Francisco, ¿no? Entonces, bueno, son detallitos que quiero que ustedes los analicen, ¿eh? Son errores, no son pecados. Sí, pecados es otra cosa, es algo peor. Bueno, y nos sigue diciendo aquí, termina, bueno, no termina, pero sigue diciendo esta frase. Yo les digo a ustedes, amigos míos, no teman aquellos que matan el cuerpo y después a ustedes ya no pueden hacer nada, pues no, pues hay que ver que ponernos a trabajar antes de morirnos, hermanos, ¿eh? Sí, hermanos, porque imagínate, llega alguien y te mata, ya no te dio tiempo de hacer obras al prójimo, ya no hiciste tu trabajo, ni lo empezaste, ni lo acabaste, ¿sí? Y nada más estabas pensándolo hacerlo, pero como estás muy ocupado en la vida diaria, en lo mundano, en lo terrenal, en lo material y en lo familiar, pues como que dices después, ahorita no tengo tiempo, después, y van pasando los años, te haces viejo, ¿verdad? Pero ¿qué tal si alguien te asesina y te mata? Pues te acabaste, ya no vas a poder hacer nada. Dice, no, no le tengan miedo a esa gente, que les va a quitar la vida. Dice ahí, teman a aquel que después de darles muerte, los puede arrojar a un lugar de castigo. O sea, el Señor, cuando mi Padre Dios te dice, ¿sabes qué onda? Ya, párale, ¿sí? No diste fruto, está seca la higuera, destrúyela, ¿sí? Dame chance, otro año, ahora sí para el próximo año va a dar fruto la higuera. Bueno, a lo mejor te da una oportunidad y no lo haces. Entonces hay que temerle al Señor, que Él es el dueño de la vida y que pues a lo mejor nos quita la vida, y entonces hay que temerle, porque ahí llegando con Él, nada de que, ay Señor, perdón, pues no hiciste nada, te di un talento y no lo multiplicaste, te lo guardé, ahí está intacto, mira, está en el sobre, todavía tengo la nota. No, hermano, no, tenemos que ponernos a trabajar con los dones del Espíritu Santo, hermanos. Entonces hay que temerle a nuestro Padre Dios, es un temor que debemos de tener de que lleguemos con las manos vacías. Hay que hacer el bien a los demás, hermano. Les vuelvo a reiterar, ahorita en este año 2023 tenemos muchos migrantes en la República Mexicana, por todos los estados de la República. Pues vamos a ayudarlos, ¿no? Porque no tienen casa, vestido y sustento. Imagínense, vienen de Venezuela, vienen de Colombia, ¿sí? Vienen de Guatemala, ¿sí? De Honduras, de Nicaragua, ¿sí? Quieren llegar a Estados Unidos, no solo, nada más usan nuestro país para llegar allá. ¿Y qué es lo que pasa? Pues los narcotraficantes los matan, los secuestran, ¿sí? La delincuencia los asalta y los asesina, ¿sí? Entonces, pues, y hay que ayudarlos porque no tienen casa. Imagínense, no tienen casa. Yo los he visto cómo andan a veces descalzos, a veces con unas chanclas, y traen a sus hijos chiquitos. Hay muchachitos que deben de estar en la escuela estudiando la primaria, la secundaria, no, y han perdido todo eso. O sea, ¿qué va a ser el día de mañana de ellos? ¿Sí? Pues ayudémosles en nuestro alcance, hermanos, sí, porque si les digo yo a ustedes que se desprendan verdaderamente como el samaritano que dejó de ir a pasear o a donde iba y que se dedicó a ayudar al desvalido, sí, que hasta pagó y lo curó y dejó todavía dicho que si necesitaba el posadero más dinero para ayudarlo, pues que de regreso se lo cobrara a él. No les estoy diciendo yo a ustedes que hagan eso, pues si lo pueden hacer, qué bueno. Pero en su alcance, ¿no? Lo que puedan ayudar a los migrantes hoy en día que tenemos aquí. Son muchos, ¿eh? Son muchos miles. Bueno, aquí nos menciona entonces que hay que temerle a nuestro Padre Dios. Porque si no, dice aquí, después de darle muerte los puede arrojar a un lugar de castigo. Así dice Saulo Pablo. No, no dice que el infierno, ¿eh? Dice a un lugar de castigo. Se lo repito. A él sí tienen que temerle, ¿sí?
Y termina diciendo Pablo, bueno, no Pablo, Lucas, sigue, perdón, es Lucas, dice, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 monedas? Número 5 significa trabajo del hombre. El número 2 es donde hay 2 o más reunidos, ahí está nuestro Señor Jesucristo. Número 5 y 2 son 7, significa plenitud. Los pajarillos dicen, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 monedas? Sin embargo, ni uno solo de ellos se olvida a Dios. No, Dios, de todos los animales, de la flora y la fauna, todo. Dios tiene conocimiento de todo, hermanos. Ustedes han de decir, ay, unos pajarillos. ¿Qué Dios? Pues sí, son creación de Dios. Sí, o sea, Dios es el Todopoderoso, es el dueño de todo. Dios no es una persona como nosotros, no es un espíritu, no es una energía. Dios es el Todopoderoso. Es el creador de todo lo visible y lo invisible. Así lo decimos en el acto de fe. ¿Sí? Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. ¿Sí? Todos los universos, todas las galaxias, todo. Sí, de los extraterrestres también. Sí, de las naves espaciales, de los que vienen allá adentro también. ¿Sí? ¿Ustedes creen que los ángeles de Dios no han estado visitando la tierra? Lo que pasa es que no los vemos. Acuérdense que los ángeles de Dios vienen de una forma invisible o de una forma visible. Los ángeles de Dios pueden estar como un ser humano común y corriente. Ustedes lo pueden ver vestido de mezclilla, como lo pueden ver vestido de traje, con camisa, sin corbata, con un suéter. Y a lo mejor no se dan cuenta que es un ángel. Y está en la tierra aquí ayudando al prójimo. Todos nosotros tenemos un ángel que nos ayuda para dirigirnos, para que hagamos bien las cosas. ¿Sí? Para que podamos conectarnos con el Espíritu Santo. Y nosotros pensamos que los ángeles, ay, nada más es para los niñitos, ¿no? Tan chiquitos, tu ángel de la guarda. No, hermanos, no. Los ángeles existen y están, ¿sí? Y han venido ángeles con alas, ¿sí? De esa forma vuelan. Aunque no necesitarían alas para volar, ¿eh? Pues no. Porque si no son espíritus creación de Dios, ellos pueden volar sin necesidad de tener alas. Cuando fueron a visitar el sepulcro, en este caso María la de Magdala, nos menciona un evangelio, vio ahí a unas personas sentadas en el sepulcro del Señor y le dijeron, esos ángeles, les dice María, ¿dónde han puesto a mi maestro? No les dice, ¿dónde han puesto a mi amor? A mi novio, a mi marido. No, dijo, ¿a dónde han puesto al rabí? Al maestro. Si ustedes se lo llevaron, díganme dónde está. Porque aquí iba María al sepulcro, a embalsamarlo, porque no lo pudo hacer el viernes a las 6 de la tarde, porque ya empezaba el sábado, y el sábado no puedes hacer nada. Y por eso fue el domingo a las 6 de la mañana aproximadamente, ¿sí? Para poder embalsamar a nuestro Señor Jesucristo. Y vio a los ángeles ahí, y no tenían alas, ¿sí? Bueno, les menciono esto para que se den cuenta que pues todo esto sí existe, ¿eh? Y lo tengan ustedes en conocimiento. Dios tiene conocimiento de todo, de esos 5 pajarillos, ¿no? Y por lo que a ustedes les toca, todos los cabellos de su cabeza están contados. Dios sabe perfectamente todo. Pues es todopoderoso. Él nos conoce perfectamente cada uno de nosotros, hermanos. No podemos nosotros decir que no sabe de nosotros. Sí, también de los malos, también de los delincuentes. Él sabe de todo, de todos nosotros. Sí, perfectamente Él sabe. Quiénes somos, cómo somos. Pues somos su creación. Hoy en día somos sus hijos. Sí. ¿A poco ustedes como papás, los que tienen hijos, no conocen bien a sus hijos? Claro que los conocen perfectamente como son sus hijos. Cada uno. Si tienen 10 hijos, pues son como los dedos de las manos, ¿no? Todos son diferentes. Todos. Y ustedes como papás los conocen perfectamente. Saben cómo hablarles a cada uno de ellos. Ah, sí, porque no les hablan igual a todos, ¿eh? A cada uno de ellos saben cómo hablarles. Y saben cómo llegarles, ¿sí? A sus sentimientos, a su corazón. Porque ustedes y más la mamá que el papá. La mamá lo tuvo a 9 meses ahí adentro en su panza a cada uno de sus hijos. ¿Ustedes creen que no va a saber cómo son sus hijos? Claro que sabe cómo son sus hijos. Y sabe cómo andan y dónde andan y cómo están. Sí, perfectamente. Que pasan muchos años y que no los ven y que se retiran de ustedes y cuando regresan
Y cómo has cambiado, hijo, cómo has cambiado, hija, ¿verdad? Sí. Y al estar conviviendo otra vez con ellos, se dan cuenta cómo son. Hay una, hay una definición muy grande, principalmente les digo las mamás, ¿sí? Bueno, no teman pues, porque ustedes valen mucho más que todos esos pajarillos, dice el Evangelio, ¿no? Pues sí, nosotros valemos más que la flora y la fauna de este planeta, porque somos hijos de Dios, creación de Dios, antes, hoy hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios, sí, los musulmanes, los árabes que son descendientes de Ismael, los judíos que son descendientes de Isaac, nosotros que por adopción de nuestro Señor Jesucristo que no somos judíos, pues también somos hijos de Dios. Y dirán ustedes, y bueno, los chinitos y los japoneses, los coreanos, los taiwaneses que no creen en Dios, pues si creen en Cristo, ya le hicieron, son hijos de Dios. Y si no, pues son hijos de la otra señora. Sí, pues así para no decir groserías, ¿no? Pues sí, ¿no? Que los hindúes, pues también, si creen en Cristo, en Dios, pues sí, también son hijos de Dios. Bueno, hermanos, espero que esto les haya interesado. Pues lo quieren volver a leer, órale, yo les doy mi permiso. Sí, ¿no? Que Dios los bendiga.